Buenos días, feliz sábado. Qué gusto poder saludarles nuevamente por el chat de Guerreros de la Esperanza. Hoy es sábado, día del Señor, un día de estar gozosos en la paz del Señor. Espero que cada uno de ustedes se encuentren bien de salud y que estén gozosos en la paz del Señor. Vamos a dar comienzo al círculo de oración y vamos a pedir al Padre que sea el Espíritu Santo quien nos dirija. Así que me acompañan en oración para ir al Padre. Oramos. Querido Padre que estás en los cielos, bendito y alabado sea tu santo nombre. Te damos gracias, Señor, por tu infinita misericordia. Gracias por el don de la vida. Gracias, Padre, porque tú siempre estás escuchando nuestros ruegos y nuestras peticiones. Gracias porque nos has permitido y nos has dado el privilegio de ser parte de la última generación del tiempo del fin. Gracias por la luz de tu santa palabra. En esta hora, Padre, yo te quiero pedir que permitas al Espíritu Santo que sea Él quien dirija de principio a fin, para tu gloria y tu honra. Que sea el Espíritu Santo hablando a través de mí, para que todo lo que yo diga sea conforme a tu voluntad y que sea de edificación para todos los que escuchan. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, hoy tenía otro tema y el Señor me lo cambió a última hora, pero Él es el que manda. Vamos a tener la historia, estamos en Marcos capítulo 2, versículos del 1 hasta el 11. Marcos 2, desde el 1 al 11, y esta es la historia del paralítico. Quiero decirles que cuando en la Biblia ustedes lean y encuentren alguna historia y no tenga el nombre de una persona, usted coloque allí su nombre y usted va a ser edificado de alguna manera. Vamos a leer Marcos 2, dice: y después de algunos días entró otra vez en Capernaum y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, tanto que ya no había lugar ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo a un paralítico que era cargado por 4, y no pudiendo llegar a él por causa del gentío, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Y estaban allí sentados uno de los escribas, los cuales pensaban en su corazón: ¿por qué habla este así? Blasfemia dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino Dios? Y al instante Jesús, conociendo en su espíritu que pensaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo: ¿por qué pensáis estas cosas en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil, decir al paralítico tus pecados te son perdonados? O decirle: levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Bendita sea su santa palabra. Bueno, como les dije, cuando ustedes vean una historia donde no se menciona el nombre, usted ponga la suya. Y eso es lo que yo hice. Yo voy a contarles hoy mi historia de cuando Jesús perdonó mis pecados. La historia comienza ya para el año 2013. Ya muchos de ustedes conocen mi testimonio. Pero por alguna razón el Padre quiere que yo lo comparta nuevamente, un pedacito de él. Así que vamos a estar hablando sobre cuando Jesús perdonó mis pecados. Es para el año 2013, ya yo había comenzado a escuchar por la radio, Radio Sol, los diferentes sermones que daban, y el Espíritu Santo había comenzado a trabajar en mi vida. En el mes de agosto más o menos es cuando yo comienzo a escuchar Radio Sol, y para el mes de diciembre estoy yo un día sola en mi casa. Ya durante todo ese tiempo el Espíritu Santo y yo habíamos desarrollado una relación íntima donde pues, él movía cielo y tierra para contestar todas las preguntas que yo le hacía. Me mostraba muchas cosas, llenaba mi vida de detalles. El Espíritu Santo se desvivió por contestar cada una de mis preguntas, trayendo personas a mi vida para que me contestaran, muchas veces a través de tarjetitas con mensajes, a través de los sermones que yo escuchaba, a través de personas que yo ni conocía y se me presentaban y me decían mensajes que era una contestación a alguna pregunta que yo le había hecho a Dios. Y así sucesivamente. Y para este mes de diciembre yo pues comencé
Un día estoy sola en mi casa, mi esposo había salido con mis hijos y yo me quedé sola y comencé a anotar en una libreta los 10 mandamientos y comencé a meditar en cada uno de ellos. Uno de los trabajos del Espíritu Santo es que te convence de pecado, de justicia y de juicio. Y ese día Él me convencía de pecado. Ese día yo comencé a meditar en cada uno de los mandamientos y en cada uno de ellos no son tal como tú los lees. Cuando tú comienzas a meditar en ellos, tú comienzas a ver lo profundo que son, comienzas a ver que van más allá, como por ejemplo cuando te dice no matar, no se refiere no solamente a tú pegar un tiro a una persona, también se refiere a cuando tú matas a otra persona con tu lengua. No robar no es necesariamente tú quitarle la cartera a una persona, tú les robas a Dios cuando no das el diezmo, tú robas esperanza o sueños, cuando una persona te cuenta sus metas, sus deseos y tú lo desanimas. Se roban de muchas maneras. También, por ejemplo, amar a tu prójimo como a ti mismo. Muchas veces decimos esto es querer al prójimo, pero no va más allá, es querer también al enemigo, al que tú no soportas, con el que tú no te llevas bien. Es cuando tú te vistes de una manera provocativa y no estás pensando en la lucha que ese otro hermano pueda tener con tentaciones y tú estás siendo instrumento del enemigo para que él sea caído en tentación. Eso es como cometer bullying contra tu enemigo, contra tu vecino, contra tu hermano. Hay muchas cosas que como cristianos, cuando tú meditas en los mandamientos, van más allá de lo que tú estás leyendo. Y ese día yo estuve leyendo cada uno de los mandamientos y en cada uno de ellos yo me daba cuenta que yo los había quebrantado todos. Yo me sentía la pecadora más grande del mundo, posiblemente yo sea la pecadora más grande que ustedes conozcan. Y en la medida en que yo iba tomando conciencia de eso, porque en mi vida anterior yo nunca había analizado nada de eso, y pues yo vivía en una vida de pecado y a mí no me importaba, era como vivir en una rutina, vivir sin propósito, sin sueño, sin esperanza. Era como pues nacer, vivir y morir y ya, y de ahí no había más nada. Pero a medida en que yo iba escuchando estos sermones y el Espíritu Santo seguía trabajando en mi vida, todo lo comenzaba a ver desde otra perspectiva y analizando los mandamientos, pues eso me hizo sentir bien mal. Yo ese día comencé a llorar, estuve todo el día en una aflicción grande, porque yo vengo de la iglesia católica y en la iglesia pues mis creencias eran que cuando yo cometía un pecado yo iba donde el sacerdote, me confesaba y cuando él me decía tus pecados te son perdonados, yo te perdono en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pues yo así lo creía porque en eso fue lo que yo me crié, esa era mi creencia. Pero ahora, ¿cómo saberlo? ¿Cómo saber que Dios había perdonado mis pecados? Si no tenía una respuesta de nadie para que me dijera que Él me había perdonado, para yo estar segura que Él me había perdonado. Y yo me voy ese día a la cama a dormir, pero con esa aflicción de decirle, Señor, si tú me perdonaste, dame una señal porque yo necesito saber, yo necesito estar segura que tú me perdonaste. Y me acosté a dormir y mientras yo dormía en ese tiempo, yo padecía de la espalda, yo tenía discos herniados y yo cuando me levantaba por la mañana yo estaba toda agachada y en la medida que iba caminando iba pues calentando el cuerpo, pues yo me iba enderezando. Pero yo padecía por mucho tiempo, por muchos años de la espalda y tenía problemas de los discos. Yo si estornudaba yo tenía que dejarme las rodillas porque el dolor que me daba era bien fuerte. Y esa noche yo me acosté a dormir y yo sentí una mano grande que comenzó a sobar mi espalda desde la parte de abajo hacia arriba. Era una mano suave, una mano cariñosa. Y yo sentía que un peso gigante se iba yendo de mi cuerpo en la medida que esa mano iba subiendo. Los dedos hacían como si estuvieran tocando un piano. Era como si tocaran, como esta sensación.
pero suave, y era como, no sé cómo explicarlo, como electricidad o como, pero no era electricidad, no era, era una sensación muy maravillosa. No sé cómo compararlo o cómo describirlo, pero en la medida en que él iba subiendo, esa mano iba subiendo y tocando mi espalda y dando masaje, se iba yendo un peso gigante de mi cuerpo. Yo sentía que se iba algo grande de mi cuerpo. Y yo trataba de abrir los ojos, pero no podía. Y pues me quedé quieta en la cama. Y cuando la mano llegó hasta arriba, yo sentí ese peso grande que se fue. Puso su mano sobre mi cabeza y se marchó. Y yo sabía que era Dios, esa era la respuesta de Dios, que me había perdonado, porque eso era lo que yo le había pedido. Y me fui al piso ese día rápido y me tiré al piso a alabar a Dios y a glorificar su nombre y a darle gracias, porque dije que no iba a llorar y siempre lloro, y a darle gracias porque me había perdonado los pecados. Y estuve un rato en el piso orando y dándole gracias a Dios. Y cuando me levanto y yo me levanté bien. Yo sentía que yo no pesaba ni una libra, yo me sentía en el aire. Y yo me sentí rara porque yo, como siempre andaba toda encorvada para poder caminar, me sentí rara. Y volví, me bajé, me doblé, y volví, me levantaba y yo veía que no me dolía nada. Y yo decía, y levanto a mi esposo y le digo, Juan, Dios no solamente me perdonó los pecados, Dios también me sanó la espalda. Pero hay una cosa que ocurre siempre cuando Dios manifiesta su poder, su gloria. Siempre el enemigo busca la manera de opacar ese milagro. Y él me dijo, eso fue que dormiste en posición fetal, eso no es que te sanó nada. Siempre el enemigo va a buscar la manera, cuando Dios haga un milagro en tu vida, de desanimarte, de utilizar al que esté a tu lado para desanimarte. Y quiero decirte que no hagas caso, que creas a Dios, que tu fe te sea más grande que eso. Y yo dije, no, Señor, el Señor me curó, porque yo me sentía que yo podía flotar. Ese día yo estaba en el aire y yo me bajaba y me doblaba y me volví, bajaba y decía, yo estoy nítida, Dios mío, se me fue todo ese dolor de espalda que yo no podía vivir con eso. Y yo seguía dándole gracias a Dios, Señor, gracias, porque yo sé que tú me sanaste la espalda, tú me perdonaste, esa es la certificación de que tú me has perdonado todos mis pecados y me has sanado. No solamente me sanaste, me perdonaste los pecados. ¿Qué es más fácil para Dios? Decirte, tus pecados te son perdonados o te he sanado. ¿Cómo va a ser difícil para Él sanar a una persona si Él es el que nos hizo, nos creó? Y pasan unos meses, yo también tenía un quiste en los ovarios, que me lo tenían que operar y yo le había dado largas al asunto porque yo no me quería operar. Pero ya estaba, yo sabía que tenía que ir a chequearme, a hacerme un chequeo porque ya le había dado mucho tiempo y llevaba tiempo con molestia y había sacado una cita para esos días. Y cuando yo fui a la cita, pues me mandaron a hacerme el sonograma y cuando hacer las placas y los estudios que le mandan a hacer a uno. Y cuando me hacen los chequeos, yo no tengo ningún quiste. Y la muchacha miraba las placas anteriores y decía, pero es que esto es imposible porque aquí había un quiste y grande y ahora no hay nada. Y yo le dije, mira, no sigas buscando porque ahí no hay nada. Esto es que Dios no solamente me perdonó los pecados, Él también me curó la espalda y de una vez pues se llevó el quiste. Y ella se reía, ella decía, de verdad, y yo le contaba la historia. Y para la gloria de Dios, Dios perdonó mis pecados y me sanó también. También puede hacer lo mismo contigo. Sí, siempre me gusta pues, contar este testimonio porque a veces nosotros no sabemos hasta cuán grave hemos pecado. Y un ejercicio que yo siempre recomiendo es, mira, escribe los mandamientos y medita en cada uno de ellos. Medita en cómo ha sido tu vida y ves poniéndolo en cada uno de los mandamientos y eso te va a ayudar a ti. Eso te va a ayudar a poder ver quién eres y pedirle perdón a Dios porque muchas veces hemos pecado con muchas otras cosas y desconocemos que hemos pecado en eso.
Eso te va a ayudar y eso va a mejorar tu relación con Dios. Yo soy fanática de hablar siempre, mi consejo es que desarrollen una relación íntima con Jesús, más allá de religiones, más allá de iglesias, que tu relación con Dios sea lo principal, tú puedas tener una relación personal con Él, que tú lo conozcas, que tú sepas que es un Dios real, un Dios vivo, un Dios que está pendiente de cada detalle de tu vida, un Dios que te cuida, que te protege, que no importa si tú oras y lo buscas a Él en oración, aunque tú no lo busques, Él está ahí a tu lado, en momentos buenos, en momentos difíciles, siempre, siempre está a tu lado, cuidando y protegiendo de ti. Cuando yo di mi testimonio, yo conté muchas cosas, pero en la medida que tú vas creciendo espiritualmente, tú te vas dando cuenta de que el Espíritu Santo no ha estado en tu vida a partir de X momento. Tú te das cuenta de que Dios ha estado en tu vida desde el vientre de tu madre y que te ha cuidado desde siempre. Y cuando tú comienzas a ver, a darte cuenta de tantas cosas y de tantos detalles en tu vida, de cómo Dios te ha cuidado a través de muchas situaciones pasadas que tú ni idea tenías, tú dices, Dios es grande, Dios es maravilloso. Tú empiezas a alabar su nombre y a buscarlo porque tú sabes que eso es la fuerza, el motor que te va a impulsar cada día. Es una bendición que Él sea nuestro Padre, que Él sea nuestro Dios, porque es un Dios real, es un Dios vivo, es un Dios que se muere de amor por ti, es un Dios que dio su vida por ti y que movió el cielo y tierra para que tú hoy seas salvo. Y lo único que te pide no son obras ni que hagas X cosas, lo único que Él te pide es que tú aceptes ese sacrificio que Él hizo. Mi oración por ti hoy es que tú puedas desarrollar también una relación con Jesús, que tú puedas buscarlo a través de la oración. Y la oración no tienes que inventar y buscar palabras. La oración es tú hablar con Él como si fuera tu amigo, como si tuvieras un padre al lado, un amigo, alguien a quien contarle. Y tú descargar tu alma y contarle tus cosas malas y también las buenas. Y tú vas a ver cómo Él te va a mostrar, Él va a buscar la manera de contestar tus preguntas, de llenar tu vida de tantos detalles y de experiencias que después tú las puedes contar a otras personas para que también lo conozcan. Ese es el Dios en el que yo creo y ese es el Dios que yo te quiero presentar hoy. Dios te bendiga.